Esto está en toda la presentación que les proporcioné, por supuesto, y hay ejemplos también. Ejemplos, valga la redundancia, de cómo se comporta ante un escalón unitario. ¿Cuál sería la respuesta de un PLL ante un escalón? Y eso, por supuesto, si lo vemos en Laplace, sería mucho más comprensible y verían que se estaría formando, así que sistemas de segundo o tercer orden. ¿Sí? Entonces, esperemos que esta sea la última clase de PLLs para no profundizar tanto y avanzar y ver lo que es tiristores. Entonces, a lo mucho, el lunes veríamos detalles que hagan falta de esto para ver tarea que van a hacer para que entreguen, para que yo les evalúe esta unidad y también lo que es la exposición que hicieron, por supuesto, ¿sí? Y ya con eso queda evaluado esta tercera unidad. Entonces, prácticamente nos quedaría una semana y media, ¿sí? Para ver tiristores, que sería SCR y TIAX, ¿va? Entonces, con eso, tengan en cuenta ustedes que es controlar la fase de disparo y listo, es todo. Porque es un sistema de control, pero en AC. Con eso les adelanto para que no se me espanten, ¿vale? Bueno, entonces vean que es un sistema de control de retroalimentación, la cual la señal de error vendría siendo, ¿sí?, el efecto en este caso de multiplicador de la entrada menos lo que es la señal de control. Porque todo esto es la señal de control. Por supuesto debe tener una red, es una red de retroalimentación y debe tener una ganancia. Esta particular es la planta o el sistema que ustedes quieren controlar. Entonces, por ejemplo, en un sistema PID, proporcional integral derivativo, entonces nosotros teníamos que ir controlando al final de cuentas esas constantes para evitar de que el sistema se sature o, o prácticamente oscile. ¿Va? Entonces, es lo que hacemos nosotros. Controlar los sistemas para que no oscilen o para que, por supuesto, estamos hablando de sistemas retroalimentados negativos, ¿sí? Para evitar que no oscile y, por supuesto, no se salga de rango o prácticamente no se saturen o no se quemen. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un motor, ¿vale?, entonces tendríamos que ver prácticamente cómo es ese sistema de control. Es decir, yo con el motor lo que estaría controlando es la velocidad o el torque, ya sea un parámetro u otro. Entonces, si es velocidad, pues tendría que tener un decoder para que yo pueda ir contando cuántas vueltas da, ¿sí? Y esa velocidad de cambio. Si es torque, por supuesto, tendría que tener un mecanismo adicional, ¿sí? Ya sea un acelerómetro para verificar ese torque también. Entonces, si yo quiero que incremente, por supuesto, esta retroalimentación me lo va a dar y esta planta, este sistema, me va a decir o incrementas o decrementas las revoluciones, ¿sí? Entonces, vean aquí que tenemos que este es un sistema de ganancia. De manera general, ese sistema veríamos que es HDS entre XEDS, es decir, la salida contra la entrada. Y ya esto le conocemos como la función de transferencia. Esto sale, vaya, de la forma en que XS es equivalente a decir al producto de la entrada de error, porque este es el error que se genera, por la ganancia del sistema, ¿sí? Ese es XS. Y XRS prácticamente vendría siendo producto del sistema retroalimentado por lo que es la salida. Entonces, lo que se pretende aquí en todo ese álgebra, así que aquí parte de ello se deduce aquí, es encontrar la relación que existe de la salida con respecto a la entrada. Es decir, cómo se comporta la salida ante un impulso escalón, senoidal, triangular, cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, este sistema estaría representando su comportamiento y esto estaría representando un sistema de primer orden. Considerando que las ganancias de tanto de HS como GDS sean iguales, veríamos de que la señal de salida, ¿sí?, sería prácticamente la señal de entrada. Por supuesto, si fuesen unitarias. Pero en la vida real, pues sabemos que no es tanto posible, a menos de que entren en un sistema de enganche, ¿sí?,
o un sistema de set point, pues. Entonces, aquí tanto XS como XE, la señal de error de entrada, por lo regular son voltajes, aunque en el PLL, en este caso preciso de la XOR, sería por medio de fases. ¿Vale? Bueno, vean que este es el esquema general y cada uno de estos pues tiene una función de transferencia. Esa función de transferencia, por supuesto, es la que nos va a determinar cómo se comporta todo el sistema ante los diversos pulsos de entrada. Bueno, cabe aclarar también que no solamente hay, y eso se los había comentado, PLLs digitales, sino también analógicos y por medio de procesadores, ¿sí? O por medio de software. También los hay. En los DCPs también se usan en procesadores digitales de señales. Es ahí donde se usan por lo regular este tipo de sistemas. A final de cuentas, todos comparten los mismos, sí, las mismas etapas. Unas etapas más o menos, dependiendo de si es analógico o digital. Por ejemplo, yo puedo hacer un PLL digital, ¿sí? Perdón, un PLL analógico de uno digital. No, sería al revés. Un PLL digital a partir de una señal analógica. Por supuesto, convirtiendo todas las señales analógicas en señales digitales, ¿sí? O por medio de TTL o 0,5 volts. Vean, con respecto a los PLLs digitales, vaya, tenemos que el sistema de control, al final de cuentas, es una señal pulso 0,1 volt, bueno, 0,1 lógico. Si fuese por medio de sistemas, así que por medio de procesadores, pues tenemos a final de cuentas que viene editado por medio de palabras, códigos, o palabras o caracteres. Y en software, ni que se diga. Y eso, si cuando lleguen a procesadores digitales de señales, se van a dar cuenta de que tiene mucha semejanza con un sistema de filtrado. Eso podría ser también un sistema de filtro. Se van a dar cuenta que la función de transferencia vendría compartiendo casi la respuesta a un sistema de filtrado de segundo o tercer orden, dependiendo de las características, por supuesto. Bueno, esto lo vimos el día de ayer. La ganancia. La ganancia de este sistema, a ver dónde está, si no, para qué. Vean que ayer habíamos comentado, ¿sí? De que KB1, o sea, KD, que es la constante, ¿sí? De característica de ese sistema, que es el producto de las constantes de las señales, por KM sobre 2. KM vendría siendo una constante, ¿sí? Una constante que viene en función prácticamente del coseno seno, ¿sí? Ya lo chequé. Entonces, ¿cómo sacamos esa constante? Esa constante va a ser dependiendo del tipo de comparador de fase que estén usando. Y para ello, si es un sistema, una XOR, cuya resolución tiene 180 grados, entonces sería el voltaje máximo, la resolución máxima, voltaje promedio en este caso. Este es voltaje promedio máximo, sería su voltaje promedio entre lo que es la fase, teta. Y ya vimos que este sistema al final tiene una resolución de 0 a 180 grados. ¿Sí? Entonces, la constante para este sería ver cuál es el voltaje promedio máximo entre, ¿sí? Pi, que pi viene siendo, pues, el desfase máximo que permite este sistema. Como todo, hay deficiencias, ¿no? Y la deficiencia de que no podemos ver para señales mayores a 180 grados y también que es susceptible a la frecuencia. Sí, porque aquí estamos contemplando que si tenemos frecuencias iguales, va a funcionar perfectamente bien. Pero si las frecuencias son diferentes, vaya, tendríamos una ligera diferencia. Aunque si se mantiene con respecto a que son periódicas, entonces no tendríamos ningún problema con que ambas señales sean periódicas. Porque al final, el voltaje promedio máximo que se estaría viendo, ¿sí? Es la energía que existe, vaya, en la señal, pues. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente en sí? Que tengan
un ancho de pulso diferente, alto o bajo, que no sean iguales. Ese sería el problema, ¿sí? Entonces, si tuvieran un ciclo de trabajo menor o mayor del 50%, por lo tanto, sí se vería afectada esta eficiencia de este, pues de este mezclador, de este multiplicador, ¿va? Si fuese, por ejemplo, activado por flanco biestable, que es el caso del segundo comparador, vean que este tiene una resolución hasta 360 grados, ¿va? Este también lo maneja el propio integrado. Las condiciones, por supuesto, cambian. Había que checarlas de la hoja de datos. Entonces, vean que la constante KD sería equivalente al voltaje promedio entre toda la resolución de desfase, en ese caso 2pi, ¿va? Dificultad de esto, bueno, sería la componente que estaría dejando, porque habría que modelar al final cuál es la señal. Entonces, aquí nos dice que el inconveniente para este segundo comparador sería al final filtrar las señales, ¿sí? Porque se estarían mezclando, serían componentes muy cercanas, tanto la señal de desfase como la señal de alta frecuencia. Bien, el detector de fase-frecuencia, vean que es algo bastante análogo, pero con una resolución de más o menos 360 grados. Bueno, en este caso controlado por un estado y por esta compuerta, lo cual no me voy a detener porque no lo hemos visto. Y vean aquí, todas las KDs van a estar en función al final de esa función de transferencia, o mejor dicho, de esa constante, de esa pendiente que se genera. Vean que estamos trabajando siempre sobre la parte lineal. Ahora, con respecto al BCO, ¿cómo vemos esta parte? ¿Cómo sabemos qué tan lineal, cuál es su constante? Del BCO no hay mucho más que igual, ver cuál es la resolución de ese sistema, es decir, el incremento de frecuencia, ¿sí? El delta F sobre el delta B, es decir, el voltaje de control. Voltaje de control, es decir, frecuencia, rango de frecuencia máxima menos mínima, menos voltaje máximo de control menos voltaje mínimo de control. A esto también le conocemos como la sensibilidad, es decir, la relación de la variación de la frecuencia respecto a la variación de voltaje aplicado, Hertz contra volts. Es la forma en cómo estaríamos calculando la constante del BCO. ¿Sí? Y aquí tenemos toda la explicación matemática. ¿Cómo se estaría modelando este BCO? ¿Cómo modelarlo? Bueno, aquí sí es un poquito más de matemáticas. Y ya modelado en Laplace, vean que estamos considerando de que trabajamos mediante una frecuencia central más un incremento de acuerdo al voltaje de control, a la constante, a la pendiente, ¿sí? Sobre todo un rango, ¿sí? De 2pi. Entonces, esa fase, para que vean, estaría dada prácticamente sobre la frecuencia central. A esto, por supuesto, le vamos a llamar fase absoluta. Integrando sobre este término, que es donde interviene el voltaje de control, tenemos que el VCO, ¿sí? La fase del VCO, de acuerdo a su voltaje de control,
estaría viendo por 2pi de la pendiente o sensibilidad de acuerdo a al rango de control en su voltaje. Visto en Laplace, 2pi kb, donde el operador laplaciano del integral es 1 sobre s. Y aquí tenemos la función de transferencia de este BCO. Si se dan cuenta, es indiferente de cómo apliquemos nosotros, siempre y cuando conozcamos, vaya, la sensibilidad, es decir, los rangos de trabajo de este sistema para que podamos determinar, vaya, esta función. Entonces, KB, vean que KB sería al final la pendiente o la sensibilidad de respuesta que tenga el BCO de acuerdo a su voltaje de control y las frecuencias máximas y mínimas que pueda generar. ¿Sí queda claro esta parte matemática? Digo, esta parte yo creo que sí la podemos comprender. De hecho, si como ya lo han visto, no es tan complicado, vaya, el análisis de PLL. Hasta aquí. Se complica a medida de que conozcamos cuál es la función de transferencia de los diversos sistemas. Porque, por ejemplo, consideremos de que las constantes sean unitarias, ¿no? Tanto del mezclador como del BCO. Pero y el filtrado, si es un filtro de primer orden, vaya, nos va a generar esto todo un sistema de segundo orden. Y eso por debido por la integral o por el operador que tiene el BCO, que tiene un polo en el origen. Bueno, este es un circuito para un BCO de una senoidal. Vean que es muy similar al que les mostré, me parece, que encontré en la red. De hecho, no hay muchos. Ese es otro para señal cuadrada, donde tenemos aquí un disparador tipo Schmidt. Y vean que la frecuencia de control va a estar dado de acuerdo a sus alimentaciones, voltaje de control en base y por supuesto de la frecuencia, que en este caso estaría determinada por esta capacitancia. Tenemos integrados también que ya tienen definidos BCO, en este caso aquí se les presenta algunos como el 12148. Muchos de esos integrados ya están algo obsoletos, sí los pueden conseguir todavía, sí, pero sin embargo ya están algunos obsoletos. Por ejemplo, el 565 es un BCO también. Ese sí también, ese sí lo pueden conseguir. Hay otro BCO, bueno, pueden diseñar a partir de un 555 también, se puede diseñar. Hay otro encapsulado que no recuerdo, de la familia 8000. No recuerdo la nomenclatura, pero sí existen varios circuitos integrados que pueden trabajar como BCOs, es decir, osciladores controlados por voltaje. ¿En dónde más pueden ver ese BCO? Bueno, en su generador de funciones. Por ejemplo, ustedes lo que hacen, ¿sí?, es variar la frecuencia en función de un voltaje de control. El voltaje de control ahora sí que son ustedes, porque ustedes mueven la perilla hacia la derecha o izquierda para poder definir esa frecuencia. Inclusive, los propios generadores también tienen una función exclusiva como BCO ahí dentro del generador. Y es un BCO, si no me equivoco, analógico. Entonces, cuando vuelva a la normalidad, o si alguien tiene curiosidad,
Entonces, ahí puede checar sus generadores de funciones para que vean cómo trabaja ese BSO en la realidad. ¿Sí? Bueno, el tercer parámetro, el tercer bloque de este PLL, bueno, sin despreciarlo, por supuesto, que también es fundamental, es el filtro pasabajas. Ven que aquí tenemos tres modelados de filtros pasabajas. El primero, el más común que ya hemos visto, y el tercero, ¿no? Digamos que esto ya los vimos, de cierta forma. Entonces, vean cómo son las funciones de transferencia de cada uno de ellos. Vean cómo son sus polos y los ceros. Entonces, vean que en el primero, al final, lo único que vemos es controlar lo que es el polo, es decir, en el punto en donde esto debe empezar a decaer. Como son sistemas de primer orden, obviamente vamos a tener un decaimiento de 20 decibelios por década. En los otros circuitos, vean que tenemos tanto un polo como un cero. Y ese cero nos va a decir, por supuesto, ¿sí?, cuál es el punto máximo en donde vamos a considerar los 20 decibelios. Vean, aquí en este caso, T1, bueno, aquí este es el 0, perdón. Este 0 nos va a decir, bueno, en función, bueno, este polo nos dice lo que es este punto de caimiento, por supuesto, ¿sí? Y este T1, bueno, nos va a decir que al final vendría siendo nuestro mismo polo, pero con un ligero offset. Visto en frecuencia, recuérdense, esto es visto en frecuencia, ¿no? Lo cual hace de que esa amplitud, frecuencia, entonces aquí tenemos 0 decibelios, pero para que nosotros consideremos de que este filtro sea calculado, debería ser a los menos 3 decibelios. A los menos 3 decibelios. ¿Va? Bien. Ahora viene lo que es en general el BCO. Entonces, ¿qué nos importa aquí? Bueno, el que nos importa controlar es el BCO, por supuesto. Es el que nos interesa controlar siempre en todo PLL. Y si fuese un sintetizador de frecuencias, es lo mismo, chavos. Es lo mismo. Bueno, aquí se reduce, se simplifica cada uno de las funciones de transferencia de cada una de las etapas. Vean aquí que tenemos el error, que es teta i menos teta 0, es decir, la salida, la diferencia de fase de salida y la diferencia de fase de la entrada. A la salida de multiplicador vamos a tener un voltaje de error. Y a la salida del filtro vamos a tener un voltaje de control para el VCO. Entonces, vean que cada una de las etapas, la función de transferencia de phi con respecto a B, en este caso el convertidor, es KD, que ya vimos que es la pendiente, la sensibilidad que tiene así que este convertidor, y repito, es entre su voltaje promedio entre la fase. No se confundan, ¿eh? O sea, para que vean que al final, en este caso prácticamente sería independiente de lo que son los voltajes de entrada, ¿va? Filtro pasabajas, depende mucho de la función de transferencia y de qué orden, porque podría ser un sistema de segundo orden también. Por supuesto, al hacer un sistema de segundo orden, todo el PLL se estaría convirtiendo como un sistema de tercer orden, y eso por efecto de que el VCO nos agrega un polo. Así, hasta aquí queda claro esta parte del BCO, la parte matemática del BCO. Sí, bueno, bien.
De aquí en adelante se complica un poco más porque sustituimos todo, cada una de las etapas. Vean, se sustituye cada una de las etapas y vean cómo queda este sistema. Espero en algún momento encontrar el modelado en MATLAB, que por allá lo debo tener. Y si es así, pues ya lo comparto en algún momento. Aunque ya hayamos visto el tema, o pues si alguien tiene interés, pues ya me pregunten en su momento, ¿no? Esperando ya tenerlo. Vean que tenemos que el lazo de ganancia, que es teta O, de este punto a este punto, es la multiplicación de cada uno de las funciones de transferencia de las etapas. Entonces sería 2pi, ¿sí?, por kd, que es del convertidor, del multiplicador, kb, de lo que es el BCO, con su respectivo polo, y FC, F en S, del filtro pasabajas. Sustituyendo eso en la función principal que vimos al inicio de esta sesión, pues ya nos queda de que este es un sistema de primer orden, a consideración, por supuesto, de la función de transferencia del filtro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vean que el PLL está definido por un polo nada más y un cero de constante. Esa es la función de transferencia de todo este PLL o de todo este sistema. ¿Vale? Ahora, vamos a empezar a definir, ¿sí?, cómo ver ese sistema de error. ¿Cómo es la relación entre fase-frecuencia? Tenemos que la función, la fase de error, de entrada, perdón. Bueno, en este caso sí es error, ¿vale? Esta punta de aquí, es el error, esta. Ahora sí que phi i va a ser la fase de entrada, phi 0, la fase de salida en términos laplacianos. Aquí lo estamos viendo en términos laplacianos en función de la fase, ¿vale? Entonces veamos que ahora en función de la frecuencia central, y esto ya viendo en términos laplacianos y de acuerdo a parámetros ¿cómo se llama esto? La teoría de, ahorita les digo que se me olvida. A este principio de, viene con respecto a la regla de L hospital. No sé si se acuerdan de la parte del L hospital. Pero así que aplicado para Laplace. Teorema de valor final. ¿Va? Aquí está esa parte del teorema de valor final para que lo chequen. Y a partir de esto es como podemos definir también su comportamiento en frecuencia. Su comportamiento en frecuencia a partir de la teorema del valor final, que esa regla, según yo, es la regla de L hospital, de las primeras y segundas derivadas de una función, cuando quedan indefinidas.
Bueno, si es que no me equivoco, y si no, pues a ver, de lo que se acuerdan ustedes de sus cursos de matemáticas, ¿no? Para que me digan, para corroborar lo que les acabo de decir, por supuesto. Tenemos ahora sí que en términos de frecuencia, vean, tenemos la analogía de que la relación de fase-salida con respecto a la fase de entrada en términos laplacianos, veamos que existe la relación de la fase de salida con respecto a la fase de entrada. Y eso porque, de acuerdo al primer término cuando empezamos, ¿sí? Vean que la frecuencia central estaba dada prácticamente en términos laplacianos con respecto a la fase. Más, aquí era más, ¿sí? Lo que era la frecuencia central, ¿sí? Entonces, aquí es de donde se deduce el término por el cual estábamos analizando con respecto a lo que es el desfasamiento. Y si lo vemos ahora en términos con respecto a la entrada, podríamos representarlo de igual forma, en su relación fase-frecuencia. Acuérdense que S, ¿sí? S es equivalente en términos fasoriales a J omega, ¿vale? Eso es S. Bien, vamos con el sistema de primer orden. Asumiendo, porque esto no se da, bueno, yo no he visto que se dé, de que el filtro tuviera una ganancia unitaria. ¿Qué implica eso que tenga una ganancia unitaria? ¿Sí? Que prácticamente sería un filtro de banda ancha infinito, es decir, un pasatodos. Sería un pasatodo este filtro. Si fuese unitario, entonces a partir de aquí podemos ver y dejarlo en términos, ¿sí?, de constantes, porque aquí vamos a sacar la frecuencia natural y la frecuencia de amortiguamiento. A partir de aquí se requiere sacar la frecuencia de amortiguamiento para poder determinar, ¿sí?, las regiones en las cuales es estable este sistema. Bueno, de acuerdo a esto, veamos, ya lo habíamos dicho, tenemos un filtro de primer orden, ¿sí?, a consideraciones de lo que hubiésemos tenido de la función de transferencia o de la ganancia del filtro, que en este caso se está asumiendo que es unitario. Entonces tenemos que tau es igual a 1 sobre k, donde k vendría siendo el producto de las constantes de toda la función de transferencia de la red principal. Ganancia del VCO, ganancia del comparador, ¿sí?, y la ganancia del filtro, ¿sí? Vean que todo esto se asemeja bastante a lo que ya hemos visto, ¿no? De una u otra manera se asemeja bastante. Pues es que se hace énfasis, bueno, yo de mi parte hago énfasis en ver en lo que es Laplace, el análisis en Laplace de los filtros, para que este punto sea mucho más fácil. Bueno, este en dominio de la frecuencia, vean cómo queda. Vean bien, que esta es la función de transferencia de la fase de salida menos la fase de entrada. Y este está de acuerdo a la fase de error menos la fase de entrada. Es decir, lo que viene de todo el sistema, o de lo mejor dicho, de lo que sale del comparador de fase. ¿Vale? Si lo logran visualizar, ¿no? Repito, esto prácticamente vendría siendo del comparador de fase. Comparador de fase o el multiplicador. Y este vendría siendo de todo el sistema, vamos a decirle del PLL. Entonces vean cómo se comporta, ¿sí?, cómo se estaría comportando a la salida el comparador de fase, bueno, ya la señal de error, mejor dicho, en términos laplacianos,
Y por eso vemos de que esta parte de alta frecuencia, que es la que nosotros prácticamente quitamos por efecto de filtrado. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sí lo logran visualizar? ¿Hasta aquí dudas, preguntas de esto? ¿Se siguen aquí todos o ya se me durmieron? ¿Todo bien? Ahí siguen, órale pues. Al 100, órale. Excelente, excelente. ¿Y los demás ya pusieron su Phantom? Para los que no contestan, voy a considerar que... Ah, ok, ok, Peter. Bueno, bueno, para los demás, yo espero que, pues así que su Phantom funcione bien, ¿no? Es un chascarrillo. Bien, jóvenes, ¿qué más sigue? Bueno, pues ahora sí que lo que se hace aquí, las lluvias. Afortunadamente, fíjense que aquí ha estado nublado, pero yo creo que por, bueno, haciendo un break, ¿no? Pero por efecto de la arena del Sahara, se ha visto nublado, ¿eh? Aparte de que está medio nublado, por supuesto, para que todos despierten, ¿no? Para estirarnos, un pequeño mini break, porque sí es mucha teoría esto, pues. Entonces, sí se ha visto nublado, ¿eh? Pero no, nada de lluvia, afortunadamente. Bueno, hasta mañana. Porque aquí ahora sí que vemos lluvias y estamos todos al pendiente porque cuidamos cuando se acerca un ciclón, un huracán. Mientras ustedes le temen a los terremotos, aquí en el sureste se le teme a los ciclones, chavos. En serio, sí se le teme a lo que es un ciclón, ¿eh? En serio, y ya lo he vivido. Queda casi de película algunas partes. Bueno, para los que viven en sureste, ¿no, Plinio? Y es que hoy comentaste por Chiapas, ¿no? O quién me comentó que vive por Chiapas. Sí, no, vaya. Está de suspenso cuando viene un ciclón por acá, chavos. Un 6 para disfrutar el fin de mundo. Primero una pandemia, después por acá un ciclón. Aquí tenemos así que el mar, el que diga, la tormenta del desierto, dirían. Ustedes con su terremoto. Al rato, quién sabe qué va a ser. El meteorito que viene en camino. Ándale, les comparto un meme. Y si a todos los que nacen en este año serían pandemias, sí, no, yo creo que ya estoy considerando el 9 para todos, en serio. Ya todos los que nazcan en esta generación ya no van a ser millennial, chavos. Los sarnosos, no, se oye muy feo, mejor los pandemials, ¿no? Pero bueno, esperemos que no pase a más. Bueno, vamos a seguir con esto. Ya prácticamente esto son ejercicios que se han realizado. Prácticamente lo que se haría para analizar un sistema, porque nos interesa la K, ¿sí? La constante. Esa constante nos interesa bastante, chavos, en este caso, porque esta constante nos dice qué tan rápido es el sistema para corregir el error. Por eso les decía. Y de hecho, en la presentación, en las dos diapositivas antes,
lo que nos decía era definir prácticamente las constantes de todo y por último definir la constante del filtro, ¿va? Entonces, esa constante de filtro, y vean que lo que hicimos fue prácticamente lo mismo, es decir, ir modificando, creo que sí lo hicimos, modificando lo que es la constante o la frecuencia de corte del filtro, ¿sí? Es lo único que se requiere hacer cuando ya se tiene definido cómo es el comportamiento del mezclador y del VCO. Entonces, de acuerdo a eso, el filtrado es prácticamente la que hace prácticamente conjugar todo, ¿sí? Entonces, vean, respuesta de la fase y frecuencia relativa del oscilador ante un escalón en la fase de entrada, ¿sí? Bueno, ¿cómo emulamos un escalón? Pues tenemos como delta de phi i, es decir, un incremento de fase con respecto a la frecuencia, ¿sí? O el desfase, mejor, perdón, el desfase, porque 1 sobre S representa lo que es el escalón. En términos de frecuencia, pues simplemente sería S el producto de phi i en términos de Laplace. Entonces ya sustituyendo todo, vean que nos queda prácticamente esta respuesta que sería un sistema de primer orden, bueno, mejor dicho aquí, un sistema de segundo orden. Vean que aquí tenemos S1 y S2. ¿Va? Esa sería la función de transferencia de este sistema. En cuestión de fase, un sistema de segundo orden. En cuestión de frecuencia, un sistema de primer orden. Entonces, evaluando de acuerdo a las constantes, a las taus, miren cómo se comporta. Aquí tenemos con respecto a la transformada inversa en fase y en frecuencia. La transformada inversa de la función en términos de fase, que ya en delta phi 1 por el producto de 1 menos e a la menos t sobre tau. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué les recuerda esta función? Descarga del capacitor. Efectivamente, así es. Efectivamente, a la función de respuesta del capacitor en sus tiempos de carga y descarga. ¿Vale? Visto en fase y visto en frecuencia. Vean que hasta este estaría emulando respuesta forzada y respuesta natural. Digo, para hacer una analogía, para que vean en dónde aplicamos las matemáticas. Bueno, de manera equivalente podemos estudiar lo que ocurre con el error de fase ante el escalón en la fase de entrada. Y aquí, con respecto a esta parte, que al final es el mismo sistema matemático, vemos de que al momento de emularlo con respecto a una K diferente, ¿sí? Vemos que el error se anula muy lentamente ante una K muy chica, ¿sí? Ante una K muy chica, en este caso una tau de 10 microsegundos, tenemos que la respuesta es muy lenta. Mientras que para una K grande,
tenemos una tau pequeña. Y vean cómo, sí, la fase, bueno, el delta phi de entrada, ver cómo es la respuesta, es decir, cómo reacciona ante la entrada. Eso en términos de frecuencia, ¿qué pasa en términos de frecuencia? Vean, ¿qué es lo que nos conviene en un sistema? Que sea sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Bueno, aquí prácticamente podemos decir que como si este fuese nuestro sistema críticamente amortiguado, ¿no? Porque no queremos que sea muy lento a responder. Recuérdense, entre más lento sea, y eso implicaría ante un capacitor muy grande, ¿sí? O una constante muy grande, entonces lo que estaríamos haciendo es que nuestro sistema se vuelva muy lento. Y si estamos trabajando, por ejemplo, con frecuencias muy altas del orden de megahertz, entonces nuestro sistema prácticamente no estaría enganchándose. Es lo que tenemos que cuidar aquí, en que se enganche el sistema. Es decir, que capture la frecuencia de central, la frecuencia de entrada. Pregunta, ¿qué pasa con el error de fase ante este escalón en la frecuencia de entrada? Entonces, seguimos analizando ante un escalón. Bueno, pues como la frecuencia de entrada, ¿sí? Dado por el escalón delta omega i, y en términos de frecuencia, de fase, perdón, es delta omega i sobre S2, eso por definiciones de la referencia entre fase y frecuencia. También tenemos que el sistema que ya conocemos, dado esto, pues estaría generando tanto un polo como un cero. Entonces, el error, la fase de error ante el escalón vendría siendo el producto de la función de transferencia del error menos la entrada por la fase de entrada. ¿Sí ven por qué? Ah, claro, estamos viendo la fase de error. Acuérdense, todo esto es la red, es el lazo que se genera del filtrado, comparador y VCO. Y esta es la función de entrada en términos de fase. Entonces, a lo que se llega aquí, de acuerdo a esto, ya analizando en términos de su transformada inversa, tenemos que tau 2 por delta omega, ¿sí? Que prácticamente sería lo que es el error máximo, nos dice que aquí que no rebase el rango de fase. Igual, nos hacen un análisis con respecto a las Ks, ¿no? Si es una K chica, ¿qué pasa? Si es una K grande, ¿qué pasa con la tau? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Analizar
desde todas las perspectivas cómo se comporta esto, ¿vale? Es lo que se está haciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos al final? Bueno, lo que vemos ver al final que el desfasamiento de fase se debe anular aquí. Ese desfasamiento de fase es lo que debe hacerse. Y que las frecuencias, vean, deben coincidir, o se les decía ayer en la simulación, cuando estamos en la frecuencia central, nuestro PLL prácticamente, bueno, entre rangos, consideraron de que nuestra frecuencia central creo que era de 80 kilos, prácticamente podríamos ver de que seguía o se iba, casi era la misma frecuencia del VCO y la entrada, perdón, entre un rango prácticamente de más o menos 15 kilohertz. Pasando desde los 95 kilohertz, prácticamente ya el VCO tenía una frecuencia diferente. O sea, a partir de 90, ¿no? 90, 92 kilohertz, no sé si logró visualizar, que hice el énfasis en eso, de que el PLL prácticamente, o mejor dicho, el VCO, se queda abajo de esa frecuencia. Y si es por debajo de ese rango, ¿sí? El VCO se queda arriba de la frecuencia de la entrada. Porque lo que va a hacer el VCO prácticamente es rastrear en su enganche, en esa zona principal o lo más cercano a lo que es su frecuencia central. Eso es lo que va a hacer el VCO. Bueno, aquí, escalón en la frecuencia con un delta omega i de 0.25 de lo que es la frecuencia central. Vean, 25%, que es lo que se esperaría. Entonces, es necesario que exista diferencia de fases en régimen permanente para que cambie la frecuencia de salida de tal forma que la frecuencia de ambas señales coincidan. Entonces, prácticamente aquí, vean que está dentro de un rango de 25%. Bueno, aquí es lo que nos aconseja de manera matemática, de acuerdo a lo que vimos en la práctica de ayer, bueno, en simulador, no sé si se acuerdan, ¿qué porcentaje sería? No sería ni el 20%, ¿verdad? Si lo consideramos como 20 sobre 80, sería prácticamente como el 18%. Digo, tendríamos que haber hecho mayores pruebas para verificar esta parte. En la realidad, lo que sí les puedo decir es que sí tenemos más de ese 25% con el integrado. Sí tenemos ese rango de captura, ese rango de enganche. Bueno, ¿qué pasa ahora? Y eso fue con una constante igual a 1, ¿eh? ¿Qué pasa ahora con un filtro de primer orden? Vean qué pasa. Pues sustituimos la función de transferencia en el modelado teta salida menos phi i, o sea, fase de entrada, fase de salida menos fase de entrada en la función principal, y pues tenemos un sistema de segundo orden. Ahí está. Tenemos un sistema de segundo orden, donde podemos encontrar la frecuencia de resonancia, ¿sí? Y lo que es el factor de amortiguamiento, por supuesto, en términos de la K, donde la K es el producto de todas las constantes del sistema. Y por lo tanto, tenemos una ecuación cuadrática de segundo orden, donde repito, omega n, la frecuencia natural del sistema, frecuencia de resonancia,
o frecuencia de corte en este caso, y Z, factor de amortiguamiento. Igual aquí nos dan el análisis para un sistema R1, R2 con C. Ya sabemos que es un sistema igual de primer orden, que va a generar un sistema de segundo orden. Pero vean, ¿cómo quedaría la función de transferencia? Lo único que hacemos es sustituir, por lo tanto, la función de transferencia del filtro. Y de esto, pues ya podemos nosotros modelar en matemáticas, vaya, para saber cómo es o en qué rangos trabajar. Entonces, chequen bien esto porque esto es lo que van ustedes a calcular, ¿sí? Ya sea que se me ocurra que ustedes terminen, hagan el análisis matemático de su sistema para que lo modelen, ¿vale? O que hagan el sintetizador de frecuencias. Entonces, pero para ello, dejen ver si no se muere el Proteus agregándole un divisor de frecuencia junto con todo lo que es el 4046 y el 311. Y si no se muere con respecto a mi máquina, entonces pues ya les digo, ¿saben qué? Pues ahora sí que aviéntenselo, ¿no? Con ciertas características. Ya vimos todo lo que es esta parte, entonces ya verían ustedes la parte matemática, ¿vale? Bueno, aquí está, chavos, función de transferencia para el segundo filtro, lo cual nos genera un PLL de segundo orden. Y vean ya aquí emulando todo el sistema, analizando cómo el sistema se hace subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Sobreamortiguado, crítico amortiguado y subamortiguado. Bueno, de acuerdo a este ejemplo, tenemos que evalúan para una K de 10 a la 5, de 10 a la 5 a 10 a la 7. Una frecuencia de resonancia de 10 a la 6 por pi y omega z de 5 por 10 a la 6 pi radianes. Esta configuración es para el PLL, perdón, para el comparador de fase 2 del integrado, ¿eh? Ese es el filtro que aconsejan para ese comparador de fase, porque este tiene ya un offset a la salida. Ese le da el offset. Bueno, y aquí está para el tercer filtro con operacionales, el cual se considera que es mucho más abrupto en su respuesta. Vean aquí lo que nos genera al tener una respuesta mucho más abrupta. Vean cómo está su polo, está en el origen. Y esto hace, por supuesto, de que el sistema responda mucho más rápido. ¿Sí? Mientras que en el sistema convencional tenemos esto, con este filtro tenemos una respuesta mucho más rápida.
Bien, de aquí, ¿qué podemos resumir? Bueno, el resultado se asemeja al obtenido en el PLL de segundo orden y filtro anterior, donde tenemos las dos resistencias con el offset. Luego se puede optimizar de igual forma la respuesta dinámica. La ventaja en el activo es que se anula la diferencia de fases en régimen permanente ante un escalón de frecuencia. Entonces, aquí lo que sí nos dice que debemos tener en cuenta la inversión de fase de filtro activo. Bueno, como sé que no vamos a ver esta parte, a menos que sea que alguien se quiera meter más adelante, porque con el divisor de frecuencia no es necesario llegar este, a, a filtros de segundo o tercer caso. Entonces, por lo regular va a ser un filtro de primera orden RC, ¿vale? A menos que de su caracterización digan, bueno, es que es necesario que tengamos ese offset, ¿sí? O esa respuesta vaya, abrupta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es ya la simulación del PLL de segundo orden ante los diversos factores de amortiguamiento. Punto 3, punto 5, punto 707, factor de 1, 2 y 5. Vean la curva 6. Esta es la curva 6, que debe ser esta de aquí. Factor de punto 3, vean cómo tiene un movimiento oscilatorio al inicio, y eso por efecto de la resonancia del capacitor. Bueno, aquí viene una parte de lo que es análisis de teorema de valor final. Si gustan, denle una leída. Bueno, a lo que voy, ya aquí en esta tabla resumida, es para que nosotros sepamos cuál es la función de transferencia del sistema, ¿sí? Ese teorema de valor final nos ayuda para verificar, vaya, todo lo que se hizo con respecto a fase y frecuencia, para ver cómo es su función de transferencia, ¿va? Y vean, por ejemplo, cómo se comporta cada una de las etapas, ¿sí? Con los diversos filtros. Cómo es la fase del error ante un escalón y la fase de error ante una rampa. ¿Sí? Bueno, y esas son las zonas prácticamente que nos interesan conocer, que serían estas de acá. Lo que es el margen de enganche. Aquí sabemos que aunque la señal se mueva, el VCO va a seguirlo y se va a clavar prácticamente a la frecuencia de entrada dentro de todo este rango. Si la señal se mueve por acá, va a ser un barrido y va a estar trabajando, oscilando durante todo este rango hasta hacer de que la señal se mueva hacia esta zona de aquí. Entonces, estas cuatro etapas, por supuesto que también hay una definición matemática para cada una de ellas, ¿vale? Cosa que aquí no está anexada. A ver. Bueno, sí está, pero no en porcentajes, vaya. Vean que solamente nos da de acuerdo a los parámetros, ¿sí?, de la frecuencia central. Pero no en porcentajes.
Vean, cada una de estas etapas es la zona que vimos anteriormente, ¿no? Cuando está en la zona de captura, mantenimiento estático y dinámico. ¿Cómo es con respecto a beta? Bueno, aquí ya beta nos dan los coeficientes, ¿sí? De cuál deben ser esas regiones de captura, de enganche, junto con estos factores que ya están declarados de acuerdo a cada uno de los multiplicadores, ¿sí? Ya sea RS, flip-flops o con puertas XOR, ¿no? Esta zona por método sí se las debo, porque yo lo he visto más en porcentajes, ¿vale? Bueno, pues jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda sobre esta parte? Bueno, aquí hay una partecita por si gustan ver lo que es el BCO. Ah, de hecho, aquí hay un ejercicio. Sí, aquí hay un ejercicio de 40-46 para el BCO. Ok, bueno. Del BCO sí hay que tomar en cuenta, de acuerdo a, y esto ya lo confirmé en la hoja de datos, que la curva de linealidad va a estar prácticamente dado de 1 volt a 0.9 volts de lo que es alimentación. Estamos hablando que tiene 3 alimentaciones, ¿va? Aunque aquí solo lo maneja, vean, ante una alimentación de 5 volts, 3 volts, 4 y hasta 6 volts aquí, ¿va? En la parte de control. Y de acuerdo a esto, si manejamos la de 5, vean que esa sería su zona de linealidad, la zona lineal, que vendría siendo de 1 volt hasta 0.9 de lo que es 5 volts. Es decir, 4.5 volts hasta aquí. Sería todo el rango lineal del BCO. Entonces, al momento de encontrar su, su constante, vendría siendo prácticamente entre lo que es la frecuencia, qué rangos de frecuencia están trabajando, y eso tenían que comprobarlo de manera experimental con las curvas, entre lo que es su rango de control. ¿Vale? Entonces, si tomen en cuenta esta zona de linealidad. Y aquí hay un ejemplo para que lo chequen. Esto es para el BCO con una frecuencia de offset. Es decir, el offset tendría así este comportamiento. F máxima. Mínima. Y esta mínima lo da R2, si no me equivoco. Aquí está. R2 es quien define la frecuencia mínima aquí en este BCO. ¿Sí? Aquí el primer ejemplo es para este. Y el segundo ejemplo es sin frecuencia de offset mínimo. Es decir, se contemplaría que prácticamente es cero, aunque en la práctica no es cero. ¿Sí? No llega a 0 Hz. Bien, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí de esto? Entonces, déjenme checar bien si pueden hacer el sintetizador de frecuencias, es decir, con divisor.
o trabajar prácticamente ante un parámetro definido para que ustedes configuren el integrado y me den prácticamente los coeficientes, las constantes y emulen prácticamente, analicen todo lo que es la función de transferencia de este PLL, ¿va? Entonces, hay esas dos opciones, dejen verificar. De todas maneras, si hacen el sintetizador, tendrían que verificar todas estas funciones, ¿vale? Aunque no lo hemos visto. La única diferencia con el sintetizador es de que tenemos un divisor de frecuencia a la salida del VCO. Y eso porque estamos considerando de que la frecuencia de entrada tiene una frecuencia mucho menor a la frecuencia central o la frecuencia máxima del VCO. Entonces, o ya sea que sean múltiplos o ya sea que sean armónicos, ¿sí? Ya sean múltiplos binarios o múltiplos lineales, pues. Entonces, si es sintetizador, repito, habría que colocar un divisor de frecuencia a la salida del VCO para que esa frecuencia sea la que siga el PLL. Acuérdense que tenemos, por ejemplo, de que haya sido de que nuestro sintetizador trabaje, nuestra frecuencia central sea, no sé, de 100 kilohertz, pero tengamos señales en 1 kilo, 10 kilos, ¿sí? 30 kilos y 70 kilos, ¿no? Por ejemplo, para tener mayor afinidad. Entonces, estoy inventando todos los valores porque no son múltiplos. Entonces, lo que haría el VCO prácticamente es seguir prácticamente eso. Entonces, el sintetizador, el divisor de frecuencia, estaría trabajando prácticamente a la frecuencia de entrada o la frecuencia de rango de entrada, ¿sí? Para que pueda seguirlo. No sé si quedó claro lo que es el sintetizador. Bueno, de manera práctica, así trabaja. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí de esto? ¿No? Bueno, pues buenas. Me parece bien. Pues ahora sí que dejamos la clase hasta aquí. Vaya, prácticamente todo es la teoría bueno, gran parte de la teoría del PLL. Faltaron algunos detalles que no están acá. Pero con esto yo creo que ya tienen una mejor idea de qué es un PLL dentro también del contexto matemático y físico. Bueno, y simulado, pues. Ah, bueno, pues jóvenes. Pues ahora sí que dejen verifico bien y subo así que los detalles de la tarea, ¿vale? Yo espero subirlos para mañana máximo, mañana viernes o si no, sábado, ¿va? Para que empiecen a trabajar con esto. Chequemos dudas en dado caso el lunes, ¿vale? Y el miércoles empecemos con tiristores, ¿vale? Sería todo, porque prácticamente con esto de la tarea voy a evaluar esta tercera unidad. Esto y lo que fue el video del oscilador. Entonces, no va a haber un examen como tal, ¿sí? Un examen de esto. Entonces, voy a tratar de que sea práctico, ¿sí? Para que ustedes lo realicen, pues, ¿vale? ¿Va? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, jóvenes, entonces nos vemos, ¿sí? Así que les mando esto y nos estaremos viendo el próximo lunes, ¿vale? Bueno, va que va. Nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Excelente tarde y fin de semana. Igual se cuidan. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Bye.